2x3 en salud. Buenas tardes, gracias por siempre estar ahí con nosotros. Así damos inicio a 2x3 en salud. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Doris, muy bien, contenta, como siempre, de que ustedes estén ahí para compartir con nosotros contenido de este programa preparado, como siempre, con mucho cariño y con dedicación. Así es, siempre lo hacemos así porque este es nuestro propósito, precisamente, llevarle informaciones en este campo tan importante, interesante y preocupante como es la salud. Y hablando de preocupación, Tati, seguimos con el tema de la salud mental. ¿Cuántos casos lamentables, lacerantes, que afectan el alma, que lesionan la sociedad? Estos últimos casos que hemos tenido de padres haciéndole daño a sus hijos, ese último caso de esa madre que dicen que se envenenó ella y también lo hizo con sus 3 hijos. Así es. Son casos que tú tienes obligatoriamente que llevarlo a la salud mental, Tati, porque nadie, una madre, un padre, en su juicio estable puede hacer una situación semejante. Todos estos casos, a lo que te refieres, la otra familia que buscó a su sobrinita también, era, y la buscó para darle mejor vida y terminaron asesinándola. Exactamente, un padre que asfixió a su niño abrazándolo. Situaciones duras. Es como si la República Dominicana se convirtiera en un lugar peligroso para la niñez. Los hogares dominicanos en su casa. Las iglesias, muchas iglesias se convierten en lugares peligrosos. Esos lugares que se entiende que es seguro para la gente también. Están ocurriendo muchas situaciones y aunque no se han hecho estudios, pero uno lo asocia a que realmente hay una situación difícil en la salud mental. Entonces, esa es la palabra. Vi que esta semana el ministro tuvo una reunión con el propio presidente, pero no se trata, señores, de que nos rasguemos las vestiduras cuando ocurre una situación. Exactamente. Aquí se ha estado, desde la pandemia misma de COVID-19, se comenzó a hablar que la gran epidemia y que la gran pandemia sería la salud mental, pero no se tomaron medidas. Alertas se han hecho de más sobre ese tema. Incluso recuerda que el doctor José Miguel Gómez, que es asesor médico del Poder Ejecutivo en asuntos de salud mental, elaboró un plan, porque recuerdo que fue al periódico y lo mostró. Vino aquí también. Y vino aquí, habló con nosotros del tema, pero no sé, que se lanzan planes, se habla de... Todo queda escrito, pero acciones no vemos. Y las consecuencias están ahí. Recordemos que por planes y por estudios y diagnósticos el país no tiene problema porque todo se hace. Leyes y diagnósticos. Que son sugerencias nada más. Así es. Entonces, señores, comenzar a ver qué pasa. Decía el presidente de la República en la semanal que había cosas que no se podían prever. Es verdad que tú no la puedes prever como tal, pero sí hay que revisar la salud mental. Aquí hay una violencia enorme en las calles. Sí, hay. Nosotros vamos a traer próximamente también a alguien para hablar del tema de la violencia y de la salud mental. Hay que volver a hacerlo. Sí, yo pienso que sí, que es un tema que no podemos cansar. No podemos cansar. Uno dice, pero tenemos 20 años, 15 años, no sé cuánto hablando de eso, pero no podemos cansarnos porque es una lesión sobre la sociedad dominicana. Vamos a hablar de esta sociedad. Sí, sabemos que hay un problema porque los tambores de guerra en el mundo suenan por donde quiera. Es mundial lo que está pasando, pero vamos a hablar de lo que nos atañe a nosotros aquí directamente, nos atañe al mundo completo, pero más directamente, lo que nos toca más directamente. Y hablando de eso, esta semana, Tati, también el Ministerio de Salud Pública relanzó la campaña Ganémosle al Dengue, una campaña de prevención, de enseñar a la gente, de educar y seguir hablando con la gente sobre la importancia de prevenir, eliminar criaderos para evitar que surjan casos de dengue. Así es. Y en otro sentido, pues gran revuelo siguió causando durante toda la semana que terminó la serie de trabajos que comenzó con un artículo de mi compañera Doris Pantaleón sobre la deshumanización en la salud. Y entonces, pues, cantidad de especialistas, yo diría, desde mi óptica como lectora, de gente con autoridad para hablar y otro con no tanta, porque aquí hay gente que opina también de todo. Sí, pero la mayoría de los que opinaron del tema son personas como con ese peso, médicos de gran trayectoria,
que han estado mostrando, como dices, tu preocupación por este tema. Por el tema de la deshumanización, que no es un fenómeno propio de la República Dominicana. Ni sino, nuevo. Ni nuevo, pero que está en cierne, que está en su mejor momento, lamentablemente. Y Entonces, nuestro amigo Gustavo Tati esta semana también puso a circular su libro. eso te iba a decir. Ahí vamos Sí, a caer. Ahí vamos a caer, ya no hablando de salud, sino de literatura y de cuentos. Su segundo libro de cuentos, no lo tengo en la mano, pero ustedes lo van a ver en pantalla ahora, se llama Desde un costado de la desmemoria. Fue Desde un costado de la desmemoria. de la desmemoria. Y son bueno. cuentos. Tú sabes que Gustavo Olivo es un periodista y escritor, premio de literatura inclusive, que Gustavo te hace un cuento de cualquier cosa. A veces nosotros nos decíamos, tú te lo estás inventando, porque es un tipo... Hay gente que tiene esa facilidad. Esa facilidad. Yo, por ejemplo, comienzo a hacer un cuento y la que se ríe de él soy yo. No, y a mí se me olvidan. En el momento me hacen una historia, un cuento y yo lo disfruto, pero cuando quiero contarlo ya se me ha olvidado. Se te olvidó el cuento, sí. Entonces, Gustavo tiene esa capacidad innata. Vamos a ver también si se lo traemos un día para que hablemos de sus cuentos. Un tipo con una calidad humana impresionante, increíble, un ser humano no único, sino especial. Entonces, felicidades, Gustavo, por tu libro, que tenga la misma salida que tuvo tu libro anterior, Un hombre discreto, el anterior, ¿te acuerdas que hablamos de él también aquí? Sí. Así estuvo llena la sala Aida Qué Cartagena bueno, Portalatín. bueno. Tuvieron personas de mucha importancia en el mundo de la literatura. Bueno, muchas felicidades a Gustavo. Pues con estas felicitaciones nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Y esta tarde es un verdadero honor para nosotras tener aquí a una amiga y a una médica con posiciones ejecutivas en el Servicio Nacional de Salud. Ella es la doctora Damelise Ten van der Hosch. Ella es cardióloga y dirige el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos bien. Gracias por la Melissa, ¿y tú invitación. ¿Cómo estás? Dime. Perfectamente Tenía bien. mucho como que no venía, tenía ya unos Sí. cuantos meses. Estuvo en la otra casa. En la otra casa que En la teníamos, otra pero aquí- casa. Yo pero creo aquí que no había como venido. teníamos mucho sin dengue, ustedes no me Ah, han ¿sí? llamado. Tenemos Hablando- muchas cosas con el Hablando dengue. de Sí, dengue, ahorita sí. vamos a hablar un poco de esa campaña que se relanzó de Sí, nuevo. sí. Pero Damelise, un placer como siempre para nosotros tenerte Gracias. aquí y vamos a empezar a hablar de Hugo Mendoza. ¿Cuántos años ya tiene el hospital, Damelise? Bueno, el hospital va para 13 años. Ya para 13 años. Recordamos como el primer día cuando se inauguró este hospital, ¿te acuerdas, Oh, Tati? sí, oh, sí. Wow. Sí, Y el dime, hospital ¿qué lo- está muy bien, Ah, qué está ahora bueno. mismo en una tercera postulación para el Premio Iberoamericano a la Calidad. Que lo ha ganado Ya dos veces Lo ha ganado dos consecutivo, veces ¿verdad? oro. Sí, sí. Y sería la trayectoria a la excelencia, ya que es ya lo máximo cuando una institución ha logrado posicionarse con oro en 2 ocasiones, ya lo que le corresponde es la trayectoria a la excelencia. Sabemos que ese es un premio de premios que se da en una cumbre de jefes de Estado y el Hugo Mendoza se postula no solamente como institución, sino como país, porque es un premio no solo del sector salud, Un sino reconocimiento. de la República Dominicana. Exactamente. La verdad que solo el nombre que lleva ese El doctor, hospital un peso. tiene un peso, o sea, que el doctor, donde quiera que esté, debe sentirse orgulloso de que un hospital Sí, así es. de la República Dominicana, con esa trayectoria ya de 13 años y con esos premios y esa calidad, lleve su nombre, de verdad. Doctora, qué procesos desarrolla el hospital Hugo Mendoza que lo hace diferente y que lo hace resaltar dentro de la red pública de salud? Sí, yo siempre digo que el Hugo Mendoza, desde que inició, ha tenido una gestión que está apegada a los modelos de excelencia. Y el hecho de nosotros gestionar utilizando los modelos de excelencia, de calidad, inicialmente utilizamos el marco común de evaluación, que es el modelo CAF,
Y actualmente nosotros nos regimos por el FQM o el modelo iberoamericano. Esto te hace como directivos, como gerentes, seguir un patrón, que es utilizar 5 criterios que inician con el liderazgo. O sea, que hay unos protocolos que ustedes Exactamente. siguen. Ok. Hay unos protocolos y esos modelos son 9 criterios, son 5 agentes facilitadores, que son el primero el liderazgo. El liderazgo inicia desde la alta dirección, los subdirectores, los gerentes, y debe ser un liderazgo que se transmita para toda la organización. El segundo es la estrategia. Tenemos que establecer una estrategia que no sea para favorecer al director ni para favorecer a los directivos, sino que favorezca a todos los grupos de interés de la organización. Y esa estrategia se diseña en base a esos intereses. Nosotros nos reunimos con las escuelas, con las personas que trabajan en el hospital, con la iglesia, para diseñar la visión estratégica que necesitan ellos del hospital que nosotros hagamos. En tercer lugar están las comunidad personas. no está al margen del hospital. No, para nada. La comunidad trabaja muy cercano con nosotros. De hecho, tenemos un programa que se llama Hospital con la Comunidad. El tercero son las personas. Para tú tener resultados de calidad, tienes que enfocarte en que las personas que trabajan contigo se sientan bien trabajando en la organización. Tú preocuparte por ellos, por su salud, preocuparte de que sea un lugar bueno para trabajar, porque si ellos se sienten cómodos trabajando en el hospital, van a dar una sonrisa a los padres que lleguen, lo van a atender de manera humanizada, que se está hablando mucho de humanización. Entonces, las personas que trabajan contigo tienen que estar en un ambiente donde ellos se sientan cómodos, y por eso tenemos diferentes programas para los colaboradores de la institución. Correcto. En cuarto lugar está la sostenibilidad financiera, la tecnología, la investigación, y ese cuarto criterio es bastante amplio. Por ejemplo, nosotros como hospital de autogestión tenemos que procurar que tengamos una sostenibilidad al futuro, por eso debemos tener una glosa baja, preocuparnos por los gastos, apegarnos a la transparencia, ser ejemplo de transparencia también como lo hemos sido, para que sea un hospital económicamente sostenible. Y en quinto están los procesos. Nosotros tenemos un mapa de procesos con 28 procesos que están bien estructurados, bien organizados, cosa de que un proceso, por ejemplo, una facturación, tú tienes que saber desde dónde empieza la facturación hasta dónde termina para que la experiencia del paciente sea buena. Entonces, esa ficha de procesos, ese mapa de procesos, está estructurado, está organizado y constantemente vigilado en el hospital. Eso te iba a preguntar, porque ¿cómo lograr que se mantenga en el tiempo? Sí, porque una eso es cosa es que esté importante. escrito ahí, que tengan ustedes Porque los procesos que se procesos apliquen. siempre tienen que mejorar, siempre tienen que cambiar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros, el Departamento de Calidad y de Planificación, siempre están vigilando esos procesos para que funcionen, y las mejoras que haya que hacerle también se le hacen. Luego, después de esos 5 agentes facilitadores vienen los resultados, que son los que completan los 9 criterios, que son los resultados en las personas, en el cliente o en el paciente, en la sociedad, y los resultados globales. Y eso es lo que nos ha permitido, yo siempre lo digo, tener los resultados que tenemos. Mucha gente me pregunta, pero tú te llevas todos los premios. Ustedes dicen, no es que uno ande detrás de premios, sino que cuando tú haces las cosas de manera organizada, con protocolos, tiene que haber resultados buenos. Son una consecuencia de... doctora, hablabas de recursos humanos, que está metido dentro de uno de los renglones sobre lo que trabaja el Hospital Hugo Mendoza. Justamente abordamos nosotros, antes de que entrara a la entrevista, el tema de los recursos humanos y la deshumanización de los servicios de salud. ¿Cómo trabajan ustedes esa parte del personal para que el personal se adhiera? Porque sabemos que vivimos en una sociedad con problemas, con un contexto social, socioeconómico. ¿Cómo hacer que la gente cumpla la misión para la que está contratado? Sí, mira, la humanización es parte de la visión de Hugo Mendoza. Explícitamente lo dice, ser un hospital reconocido por la humanización y la investigación científica. O sea, que desde que nosotros entramos al hospital a dirigirlo en 2018, nos planteamos que la humanización tenía que ser parte de. ¿Por qué? Porque siempre hemos visto la deshumanización en los servicios de salud y queríamos cambiar eso, sobre todo
en la parte pediátrica. Imagínate tú recibir un niño en condiciones vulnerables, con unos padres ansiosos porque su niño está enfermo y tiene riesgo de inclusive fallecer. Entonces nos planteamos que la humanización tenía que ser parte de nuestra visión. ¿Qué hicimos? Desarrollamos un proyecto que ustedes conocen que se llama Hugolandia, y con ese proyecto nosotros impactamos varias áreas del hospital. Porque humanización es una palabra muy amplia. Exactamente. Cuando tú llegas a un hospital que lo ves limpio, que lo ves con un entorno, por ejemplo, de la parte pediátrica, con diseños de muñequitos, que el niño Adaptado a se ese siente que ambiente. no llegó a un hospital frío con paredes blancas, sino que llegó a un lugar donde le llama la atención, que ve peces, que ve personajes, que ve muñecos, que se le acercan con una sonrisa, que lo recibe una muñequita en la puerta y juega con ellos, que hay títeres enseñándole a lavarse las manos. Eso es humanización de los servicios de salud. Que mientras los padres están en la sala de espera, tú tienes que le están enseñando a los niños cómo cepillarse los dientes, cómo lavarse las manos, cómo usar una mascarilla. Al mismo tiempo. Eso es educación, los padres se relajan y entonces se convierte en un ambiente bonito, humanizado. La musicoterapia, por ejemplo, en la sala de cuidado intensivo neonatal, te ayuda también a parte de la humanización. El hecho de que la sala de cuidado intensivo neonatal sea de puertas abiertas, ¿qué significa eso? Que los padres pueden estar las horas que quieran con su bebé. No está solo que no está solo y que nosotros, como nos adherimos a los protocolos de atención, no tenemos miedo de que los padres estén ahí. Todo lo contrario, nos ayudan a vigilar cualquier situación, ¿verdad? Y con la persona, con el ser humano, Con el lograrlo, personal. porque ya todo el ambiente Sí, del hospital, sí, pero el ¿qué personal. pasa? Nosotros, como somos un hospital de autogestión, nos apegamos mucho a lo que es la ley de función pública 4801, que es una ley que cuando hay una falta, tenemos la falta de primer, segundo y tercer grado, nuestros colaboradores saben que hay regímenes de consecuencias. Doctora, porque al final es con seres humanos, con problemas que estamos Sí, trabajando. así es. Situaciones. No estamos en un banco, no estamos en una central telefónica, No. estamos trabajando con seres humanos, además de que tenemos el Círculo de Desarrollo Gerencial, que es un programa que nos permite capacitar al personal y tenemos muchos cursos de humanización de los servicios, de cómo tratar a las personas, de la cortesía entre nosotros mismos, porque también empieza por ahí. debe haber, los 4 valores fundamentales de nosotros son el respeto, la cortesía, la profesionalidad y el compromiso. Entonces, fíjate que el respeto y la cortesía son parte de la humanización. Entonces, siempre insistimos que no es solamente a los niños y a su familia que se debe respetar y tener cortesía, sino también entre los colaboradores. Entonces hay régimen de consecuencias. De eso vamos a hablar, doctora Damelice, cuando regresemos de esta pausa. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando con la doctora Damelice Ten, ella es la directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, que está allá en la Ciudad de la Salud. Doctora, estamos hablando de la humanización de los servicios de salud y la doctora nos está dando esas claves que hace que ese hospital se mantenga siempre en primer lugar en calidad y que se gane todos esos premios internacionales. Doctora, usted hablaba que uno de los aspectos también que entra en esto es el régimen de consecuencias. Cuéntenos cómo se aplica esto para lograr que ese personal, como dice Tati, que estamos hablando con seres humanos, que están viviendo en una sociedad que todos nos sentimos afectados por las mismas condiciones en que la tenemos. Entonces, ¿cómo ustedes logran que el hospital mantenga esa humanización en los servicios? Bueno, cuando entra un personal al hospital se le hace una inducción, ¿verdad? En esa inducción se le explica al personal cuáles son nuestras políticas, cuáles son nuestros valores, de que somos intolerantes al maltrato, de que somos intolerantes a la falta de respeto. Y como les decía, el respeto es uno de nuestros valores fundamentales, no solo al paciente y a su familia,
sino entre todos. Y esos valores son modelados, deben ser modelados por todos los colaboradores, empezando por la alta dirección. Perfecto. Entonces, si el director, si los directivos no modelan esos valores, el personal que va debajo tampoco una cadena. debe ser una cadena. Entonces, nosotros, como les decíamos, somos intolerantes al maltrato en cualquier sentido de la palabra. Pero en el Sí. régimen de consecuencia, Damelice, o sea, ¿cómo hacer para que un personal, una señora que va y le dice, mire mamita, y que humilla a la mamá, sabemos cómo se hace en el mundo médico todo eso, que me humilla a la madre de ese paciente o que me maltrata al paciente, me lo ala por un bracito, ¿qué debe saber ese personal médico, de ¿Qué enfermero, pasa de con recursos ellos? humanos? Sí. ¿O cómo actúas si tú haces eso? Bueno, si nosotros recibimos esa queja, porque tenemos los buzones, ¿verdad? Llamamos a las madres, nos las entrevistamos directamente, le expresamos en una carta, en una comunicación, nuestras disculpas a mi firma, ¿verdad? Y el personal se llama. Entonces, si tenemos el video, porque tenemos cámara en todo el hospital. Exactamente. Una evidencia. Sí, claro, lo evidenciamos, ¿verdad? Con ellos, lo discutimos. Y entonces están las sanciones dependiendo de cuál ha sido la falta, ¿Pero han ¿verdad? tenido casos ustedes? ¿Han Claro tenido que casos? sí, claro que sí. ¿Y con su consecuencia? Con su consecuencia. ¿Han Totalmente. desvinculado inclusive personal? Sí, hemos desvinculado personal. Correcto. Y también cuando tú enfrentas al médico y le dices, mira, probablemente tú estás pasando por una situación que necesites ayuda, porque también sabemos que esta es una profesión difícil, De muchas donde tensiones. se maneja un nivel de tensión muy alto y todo el mundo tiene situaciones en la casa, ¿verdad? El paciente no debe pagar por eso. No. Pero hemos tenido personal que hemos tenido que mandarlo a salud mental, No, mira qué bien. que tienen burnout, por ejemplo, en la época de la epidemia de dengue, que se trabajó tanto, nosotros nos ocupamos de que ese personal recibiera asistencia. Y hay médicos que de hecho hasta han renunciado porque se han sentido que Que sí no han pueden. faltado y que no pueden Y asumir. que no encajan en ese Sí, y esquema con que respeto, ustedes- obviamente, porque con respeto le decimos no, o sea, estas no son las políticas nuestras y nosotros eso no lo vamos a permitir. Muy bien, pero ¿Cómo yo creo hacen? que es un ejemplo a emular, ¿eh? Claro que sí. ¿Cómo hacen ustedes, doctora, con médicos que tienen 2 y 3 trabajos? Que es un tema también que no se lo inventa nadie, que es una realidad que está ahí. ¿Cómo hacer para que cumplan con la función que le corresponde? Amén de que hay que decir que Lugo Mendoza no está en el centro del Distrito Nacional. Bastante Está retirado. Está en otro planeta. Sí, y eso le choca un poco a muchos médicos. Sí, bueno, tú sabes que hay un acuerdo entre el Colegio Médico y el Servicio Nacional de Salud de cumplir 20 horas semanales, ¿verdad? Entonces, cada médico tiene sus horas distribuidas en las diferentes horas de la semana. Saben que nosotros tenemos especialistas en todas las áreas de pediatría y, por ejemplo, hay cirujanos pediátricos que tienen 2 días de cirugía y 1 de consulta. Son 2 3. tandas de cirugía, 1 de consulta y así distribuyen sus horas. Ah, sí. Pediatras que hacen sus guardias y así, o sea, tienen sus Le horarios buscan la manera distribuidos. de modo que se pueda cumplir. Exactamente, claro. Doctora, ¿qué programas nuevos está desarrollando ahora el Lugo Mendoza? Yo sé que ustedes siempre viven innovando y buscando nuevos servicios para la población. Bueno, el último servicio que agregamos a nuestra cartera fue el de oftalmología pediátrica, que no contábamos con servicio de oftalmología, entonces ya tenemos ese servicio disponible para la población. Hasta el momento solamente tenemos consultas, las cirugías vendrán posteriormente, pero la oftalmología es muy importante para el tema de la retinopatía del prematuro, por ejemplo, y las evaluaciones que se hacen a los niños que no aprenden en la escuela. A veces es que el niño tiene una discapacidad visual o auditiva, entonces Sí. ese fue uno de los servicios que incorporamos recientemente. También tenemos la segunda versión de la app Hugo Mendoza. Nosotros lanzamos una aplicación hace mucho tiempo y esta segunda versión ya los pacientes pueden, además de hacer su cita, pueden también ver las imágenes de sus estudios y ver también sus laboratorios. También, La usan, los pacientes la usan. sí, la aplicación. usan, la usan. Qué Tenemos las citas por WhatsApp, aunque con tantas demandas ese WhatsApp vive que la gente Reventado, se desespera. como dicen, ¿eh? Reventado. Y entonces tuve las quejas a veces, Dios mío, pero no me contestan o la cita está muy lejos, pero es que la demanda es tan alta de nuestros especialistas que a veces yo pido comprensión de que las citas a veces caen muy lejos o no podemos contestar con el tiempo que quisiéramos. ¿verdad? ¿Cuántos servicios tiene en la actualidad el Hospital Ay, Hugo ay, ay. Mendoza? ¿Cuánto? Yo creo que tenemos más de 30 especialidades
Sí, porque dentro de la pediatría lo tenemos todo. Básicamente lo tenemos todo para darle respuesta a la población. Y unas unidades de cuidado intensivo, tanto pediátrica como neonatal, que dan una respuesta a todo el país. Qué bueno. Increíble. Doctor, ¿y qué cantidad de pacientes está recibiendo el hospital, tanto el área de consulta como el área de emergencia, y cuáles son esas principales enfermedades que están ahora incidiendo en la niñez dominicana? Sí, la consulta está desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Corrido, Y qué bueno. recibimos aproximadamente de 500 a 600 pacientes por consulta todos los días. Y en la emergencia vemos de 250 a 300 niños O diarios. sea Depende que mucho de la bastantes temporada. personas en el hospital Sí. diariamente Y la ocupación siempre está por encima de un 85%. en ingresos. En ¿Cuántas ingresos. camas tiene el hospital? 156. 156. ¿Y qué es lo que más están viendo? Perdón, Tati. No, que un 80% ocupado. Ocupado. Por encima de un Exactamente, 80%. por encima. Fíjate que antes de ayer tuvo que pedir ayuda a Luis Eduardo Aybar, a la ciudad sanitaria, porque amanecimos con la emergencia con muchos pacientes y nos recibieron 12 pacientes. Es importante que la gente sepa que somos una red y que debemos apoyarnos los hospitales cuando uno está, que ya está sobrecargado. Exacto. Entonces lo que hacemos es tocar las puertas de otro que tenga ese mismo nivel de Por atención supuesto, si es una para red. mandar nuestros pacientes. Eso es importante. Doctora, y ya que el dengue está bajito, que recordemos que cuando hay esa epidemia de dengue, el Hospital Hugo Mendoza es uno de los que más pacientes reciben. ¿Cuáles son esas principales enfermedades que están ustedes viendo en estos momentos? Tanto en la emergencia como que ameriten ingresos. Las enfermedades respiratorias en pediatría siempre ocupan el primer lugar. Y los virus, sobre todo el sincitial respiratorio, la influenza, AIV, el rinovirus. Hemos tenido algunos casos de COVID, pero es lo menos usual. Ajá, no es. También las enfermedades gastrointestinales, en segundo lugar, que tanto pueden ser parasitarias como pueden ser bacterianas y virales. Los traumas en los niños, lamentablemente, ocupan también un lugar importante. Yo no sé cómo es que descuidan tanto, Dios mío, a los niños. Por accidentes del hogar. Accidentes de motor y accidentes del hogar. Perfecto. Muchos niños que se caen de los techos, muchos niños por accidentes de tránsito. O sea, debemos llamar la atención a que los niños no pueden dejarlos en el medio de la calle caminando solos, no pueden estar desprotegidos cuando se montan en un vehículo de motor. También tenemos los casos de ingesta de cáusticos, que por más campaña que hacemos, lamentablemente sigue siendo un caso importante de consulta y de ingresos en la emergencia. Estos niños que ingieren el plomerito famoso, el cloro y todas esas cosas, porque lo echan en envases que son Que sigue de ocurriendo refrescos eso, o de tanto que agua, se ha hablado entonces de el niño se lo eso. toma. Se ha hablado mucho de Sí, ese tema. sí. Y entonces es una tragedia en la familia, Doctora, porque le ¿cómo- quema el esófago a esos ¿Cómo niños. cuántos casos por traumas recibe el hospital y por eso mismo, por el consumo de estas sustancias? Bueno, la estadística exacta no la tengo, pero el problema- trauma Ajá. viene siendo como la tercera o cuarta causa de la emergencia en el Hugo Mendoza. O sea, son bastantes, de trauma leve hasta accidentes trauma de motor. Y severo. por ejemplo, una vez un trabajo que hicimos en el Darío Contreras hace mucho, cuando no existía, era que los padres llevaban a los niños en el medio del motor, uno adelante, otro atrás, otro en el medio, y el niño entonces chocaba Se con quemaba. la cosa, con el muffler del Sí, motor. sí, Ese sí, tipo sí. de Eso se sigue sigue dando. registrándose, Sí, claro que sí. quemados. Quemados, traumas cráneoencefálicos porque se caen de un segundo, tercer, cuarto piso, suben a la azotea a jugar, suben a la azotea a volar chichiguas. Y entonces, imagínate tú, se caen esos niños de una azotea y llegan politraumatizados, con trauma en abdomen, con trauma craneal. ¿Cree que sea necesario, doctora, que se desplieguen campañas educativas desde el ministerio, desde el mismo servicio, desde la red, no sé? Porque es un tema que ustedes cada cierto Sí. tiempo envían una nota con casuística. Sí, fíjate que hemos sacado campañas, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlas, de las chichiguas, por ejemplo, Ah, sí, una sí. campaña. Tenemos una campaña para la ingesta de cáustico, de hecho tenemos un personaje que se llama, Dios mío, Frasquito, Frasquito. que es un personaje que es para incentivar a que los padres eviten la ingesta de cáustico en los niños. Y hemos sacado campañas junto con la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Es que hay Pediátrica. que saber que el niño no mide consecuencias y encuentra una botella de lo que encuentre, y si está destapada se va a tomar el contenido. Y la va a Entonces, tomar, y a veces los padres Y la, por echan, descuido, y la echan precisamente en botellas que le llaman la atención, llaman de la atención, refrescos y sí, estas claro. cosas, Así y el mismo. niño, imagínate tú. eso es una tragedia familiar, la verdad que implica demasiadas cosas.
y un gasto enorme para el sistema de salud. Y el agua caliente también sigue siendo una de El estas agua causas. caliente, el chocolate caliente, la avena, la sopa, causa las quemaduras eléctricas. Sí, doctora, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a una pausa comercial. Y yo no sé, Doris, si tú tienes alguna pregunta con la que cerrar ese segmento, pero a mí me gustaría que la doctora Damelice, al inicio del siguiente segmento, nos diga, en su experiencia como gestora, como gerente, ¿qué piensa ella que se debería hacer para que se repliquen las experiencias Hugo Mendoza en todo el país y nuestra niñez sea un poquito más feliz? Volvemos ahora con la doctora Damelice Ten van der Horst. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos con este gran renglón, la niñez. Para un país que no cuida a sus niños y sus envejecientes, el futuro no puede ser bueno definitivamente. Y estamos con la doctora Damelice Ten van der Horst. Nuestra ¡Uy! amiga Se me fue tu nombre, hermana. Con la doctora Ten van der Horst, hablando sobre todo de este sistema tan interesante, de esta parte de la red pública que es el Hugo Mendoza. Y yo le preguntaba a la doctora, ¿cómo hacemos para lograr que el país tenga muchas experiencias similares, no iguales, pero similares al Hospital Hugo Mendoza en todas las provincias? Sería una cosa maravillosa. Sí, fíjate que se están haciendo muchas cosas, pero yo siento que la responsabilidad no es solo del sistema, hay muchos actores involucrados, por ejemplo, las escuelas de medicina, en la enseñanza para los médicos, porque los médicos son los principales actores de los hospitales. La enseñanza en el hogar, Esa formación. la formación. Imagínate, tú puedes ser un gran médico, pero puedes ser un gran médico que maltrate a los pacientes. Exacto. Si no tiene Y esa por más que el formación de base- sistema quiera, a veces hay médicos que son muy petulantes. Y es mi clase, ¿verdad? Pero la formación en el hogar es importante. La Está bien, pero formación de el las Hugo escuelas de Mendoza medicina es existe importante. aún con esa realidad, doctora. Claro, yo voy también al sistema. Ajá. El Hugo Mendoza hace procesos de bench learning con hospitales y se han replicado muchas buenas prácticas del hospital y que se están llevando a cabo en otros hospitales con el tema de la humanización, de los servicios, Calidad, de la calidez. calidad, de los indicadores. Fíjate que el doctor Lama es muy estricto con nuestros indicadores en todos los hospitales. Se hace un ranking todos los años del Servicio Nacional de Sí, Salud. y ustedes lo unas conocen, premiaciones, sí. con premiaciones donde a nosotros nos miden constantemente. Cada 3 meses, todos los directores de los hospitales estamos sentados ahí. No puedo decir en el banquillo de los acusados, pero estamos ahí. Pero cerca. Sí, evaluando Evaluándolos. todos esos Ok. indicadores que son los indicadores de satisfacción al usuario, la carta compromiso, la deuda, la glosa, y todo eso se mide. Pero no es sencillo cambiar de repente. Es lo una que por cultura que hay tanto que cambiar, es tiempo- una cultura, doctora, en el la hospital. cultura, mira, esa palabra cultura es fundamental, porque el Hugo Mendoza, más que las paredes, es la cultura organizacional. Como que nació. tiene. Exacto. Quizás Tati se refería a nació esa y como cultura se ha organizacional, llevado. replicarla. Porque meterse en la cultura, cambiar una cultura, mantenerla, sostenerla. Sobre no todo es eso, sencillo. mantenerla, porque es lo más No es sencillo difícil. porque requiere disciplina, Exactamente. Y vigilancia carácter, constante, supongo yo. pero a la vez empatía. Empatía con el personal de salud también, que pasa Exactamente. por momentos Sí, porque no es difíciles. con látigo que se logran Sí, las cosas. exacto. Tiene que haber un liderazgo que sea participativo, que le dé la oportunidad también a los que quieren hacer, a los que se quieren desarrollar, que se Escuchar. desarrollen, a formar nuevos líderes, porque no solamente es el director que tiene que tener la voz, sino darle la oportunidad a todo el mundo a que tenga un liderazgo participativo, unas puertas abiertas, a escuchar
Exacto. porque si el director no escucha, entonces Si está encerrado en un escritorio, ahí no hay una manera. autocracia, como está Así pasando mismo en es. Venezuela, ¿verdad? Entonces es importante, son muchos elementos, Tati, que hay que tener en cuenta para que un hospital, que es una institución tan compleja, pueda funcionar. Pero, por ejemplo, un hospital con 300 camas, donde muchos médicos, como se decía en la década de los 90, hacen como que pasan y trabajan y el Estado hace como que le paga. Y hay como unos niveles de complicidad. Un director que hace como la guinea tuerta, que no mira mucho. Bueno, pues yo también voy a llegar a bajar cuando deje de ser. Que hemos visto esa práctica, Doris. Se ha visto. O sea, esa parte cultural, no. Yo tengo una cultura, yo nací para servir, que hablaba mucho el profesor Juan Bosch de eso, y Martí antes que Juan Bosch. Nací para servir. O sea, eso es que hay que incrustarlo en la organización. Sí, claro que sí. El compromiso debe interiorizarse Exacto. en cada uno de los colaboradores. Fíjate que nosotros yo hago que reciten los valores de la organización. Yo les lo Que se pregunto lo a aprendan. cualquiera, que se lo aprendan. Eso no es tener un cuadrito ahí. Los valores son estos, ¿no? Puede pasar cualquiera y yo digo, ¿cuáles son los valores de Hugo Mendoza? ¿Cuál es la visión del hospital? ¿Cómo tú entiendes que tú contribuyes al hospital con lo que tú estás haciendo? O sea, ellos deben sentirse parte. El Hugo Mendoza le debe correr por las venas. Deben ponerse la camiseta del hospital en cada una de las organizaciones que se trabajan. Eso es importante. Y no pensar en mí particularmente, pensar en la organización. Ese apego a la institución. Claro, y que a lo los que tú valores. hagas desde cualquier lugar que estés, aunque no seas médico, repercute en la salud de un niño. Claro que sí. Porque, por ejemplo, si la analista de compras no hace un eficiente trabajo comprando los insumos, los medicamentos, el día que llegue un paciente que necesite X medicamento no lo va a tener, lo va a tener. y entonces puede atentar eso contra su vida. Yo le digo, ustedes todos salvan vidas aquí, no son solamente los médicos. No, claro. Entonces es importante el involucramiento de todo el mundo. De todo el personal. Doctora, todo el mundo. en los comentarios iniciales, Altagracia y yo comentábamos unos casos que han lacerado a la sociedad dominicana y son estos casos de niños cuyos padres lo han asesinado. Vamos a la madre con sus 3 niños, un padre con su niño, que han llamado tanto la atención. Y ustedes como un hospital pediátrico, quisiéramos conocer su visión. ¿Qué usted entiende que podría estar pasando? Y si le llegan casos de violencia, ¿qué hacen ustedes con estos casos? Miren, ese es un tema tan sensible. Sí, Yo creo muy que es el tema sensible. más sensible para mí de esto, porque a lo largo de toda mi carrera he visto casos tan crueles, tan inhumanos, desde que me formé en el Robert Reed vi casos tan terribles que contarlos aquí sería restringido, ¿verdad? Nosotros tenemos una unidad de género, que es la unidad de género infantil, que se formó en el 2020, en noviembre de 2020, con la finalidad de tener un protocolo asistencial para este tipo de casos. ¿En qué consiste? Cuando llega el niño, que el pediatra identifica, niño, niña o adolescente, ¿verdad? Que identifica algún signo de maltrato, se avisa a las personas de la unidad de género. Cuando se notifica, entonces ellos se comunican a Línea Vida. Línea Vida envía un fiscal de la jurisdicción correspondiente de donde procede ese paciente. El fiscal evalúa el caso y se hace una orden de retención de ese niño. Aunque el paciente ya desde el punto de vista médico pueda irse a la casa, no se va hasta que se aclare cuál es la situación que ha sucedido, y entonces el destino sería CONANI. La fiscalía es que decide dónde va a parar ese niño. Nosotros tenemos una fuerte alianza con CONANI, con la Procuraduría, y tenemos un protocolo a seguir. Pero decirles, nosotros vemos 2 a 3 casos diarios de maltrato infantil. De sus padres, de sus familiares, de sus cuidadores. ¿Físico, maltrato físico o emocional? ¿Qué tipo de maltrato? Todo tipo de maltrato, desde abandono, desde maltrato físico, sexual. Sabes que los pediatras tenemos formación en ese sentido. Desde el punto de vista físico, por ejemplo, si tú ves moretones injustificados, si tú ves fracturas, por ejemplo, injustificado, una fractura, dime tú, de fémur en un niño que no camina. ¿Cómo Hay se que pensar fracturó? ya. Si tú ves, por ejemplo, un niño que de repente empieza a chuparse el dedo, que antes no lo hacía, que de repente empieza
que ya controlaba sus esfínteres Y vuelve de nuevo a hacerlo. El comportamiento retraído, que no permite que lo examinen, que no permite que lo toquen. Son datos que nos sugieren a nosotros los pediatras que está sucediendo algo. También, por ejemplo, descuidos, niños que llegan con lo que se llama miasis, que para gusanos, por ejemplo, por la falta de la higienización. Esos son datos de maltrato. El simple hecho de que los padres no vacunen los niños, ya eso es maltrato. Entonces nosotros, con el derecho superior del menor, ya con el paciente, con el niño en el hospital, ya nosotros somos los responsables. Independientemente de que los padres digan lo que digan, ya ese niño, la responsabilidad es del hospital. Y no se va hasta que se emita una orden de fiscalía. Como pediatra y con esa experiencia que tienes de haber venido de un hospital de residencia médica y de dirigir este centro, y antes estuviste como cardióloga en otro lugar, ¿es el hogar, se ha convertido el hogar en la República Dominicana en un lugar prácticamente de peligro para la niñez, partiendo de estas experiencias? Porque si son violaciones, son familiares cercanos. Si es maltrato, es la familia. Difícilmente en la escuela veamos eso, pero también. Y el tema del bullying como pediatra. Sí, mira, bueno, por experiencia y por las estadísticas, las personas más cercanas son los que maltratan, los que están ahí. Los padrastros, las madrastras, los tíos, los abuelos, ¿verdad? Entonces, es lo que te digo, que es muy desgarrador esto, porque cuando tú vas al trasfondo encuentras que quien te debió proteger, que quien te debió cuidar, es el que te está maltratando. Entonces, el consumo de sustancias también es un factor que acelera y que hace que el niño, cuando los padres consumen, son los niños que vemos con porque mayor son padres cantidad de descontrolados, maltratos. sin control de su... Son padres que tienen trastornos mentales secundarios al consumo de estas sustancias y que como consecuencia maltratan a los niños. El tema de género, de los celos, sabemos que cuando está este asunto de celos, de querer que la mujer pague por cualquier cosa que tenga en la cabeza, como la venganza. Le voy a dar por donde le duele. Sus niños lo pagan. Y todo eso es salud mental. Entonces, Así doctora, es. vamos a hablar de ese tema cuando regresemos. Sé que ustedes tienen también programas, ¿verdad? Sí. Unidades allá en el hospital. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. La doctora Damelice Ten, directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, voy a decir ha sido porque estamos casi terminando el programa, nuestra invitada de la tarde. Doctora, la violencia, la salud mental, cuéntenos qué hace el hospital, ya usted nos contó cómo identifican estos casos, pero ¿qué está pasando con la salud mental de los padres? Y eso directamente afecta a los niños. Sí, nosotros tenemos, como les decíamos, una unidad de género, pero también tenemos una unidad de salud mental, donde tenemos un grupo de psicólogas para estos casos y también tenemos la clínica de adolescentes. Esa clínica tiene psicólogos especializados en adolescentes que dan una atención directa para estos niños que son víctimas de violencia y para pacientes también que son usuarios de sustancias psicoactivas que alteran su comportamiento. Saben que deben haber unidades de atención en crisis. Nosotros en el Hugo Mendoza todavía no la tenemos. Pero utilizamos los servicios del Robert Rick Cabral, del Santo Socorro, bueno, del antiguo Santo Socorro, que nos auxilian en este sentido y prontamente también nosotros vamos a contar con nuestra propia unidad de atención en crisis. ¿Qué señales, doctora, da un niño o un adolescente? Sabemos que los adolescentes no son muy dados a hablar mucho, sobre todo en la casa, cuando están sufriendo alguna situación de violencia o de salud, o que sus padres están afectados por alguna condición de salud mental que se repercute en ellos. Sí, el cambio del comportamiento es importante. Un niño que se empieza a estar retraído, que empieza a cambiar sus calificaciones en el colegio. Algo que vemos mucho es el cutting,
los niños toman objetos cortantes y se empiezan a Se laceran hacer ellos daño, se laceran. Ujú. ¿Cómo se llama? El ingerir sustancias para destruirse, se toman pastillas, recibimos muchos Sobre niños, todo los más grandecitos, sobre todo ¿verdad? adolescentes, con un intento autolítico para destruir su vida. Entonces, esos casos requieren inmediatamente un ingreso para manejar esa situación. ¿Son niños tristes? ¿Sí? Se le nota Son exactamente. niños tristes y algunos con un comportamiento agresivo. ¿Cuáles son Exactamente. más, en esos 2 o 3 casos de niños maltratados, con maltrato que llegan al hospital, son más varones que hembras o de manera indistinta? Bueno, la depresión se ve mucho en las femeninas y los intentos autolíticos se ven más en las femeninas, realmente. Pero en los adolescentes el suicidio es una de las causas Sí. de muerte. Y tú sabes que tenemos pacientes que tienen enfermedades crónicas también, como los diabéticos. Son pacientes que al tener una enfermedad que no se cura, que tienen constantemente que utilizar insulina, que afecta también su desenvolvimiento social y que en cierta forma están estigmatizados, eso también provoca depresión en estos pacientes, en estos niños. Entonces, ampliar estos servicios de salud mental, doctora, en los centros de salud es importante en Sí, este es momento. muy importante, es muy importante. Y tenemos el problema de la falta de médicos que tengan Eso es. especialidades, Ajá. por ejemplo, de psiquiatría infantil. No son muchos los médicos que tienen esta especialidad infantos juveniles. O sea que es importante que se desarrollen más escuelas para la formación de este tipo de profesionales. Y hacerlo atractivo también, desde la red pública, que sea atractivo retener a estos médicos sí, también. sí, claro que sí, porque la propuesta privada, como conversábamos antes, es bastante atractiva y hace que ellos no se queden en la pública. En el sector público. Doctora, en esta parte prácticamente final del programa, nosotros quisiéramos justamente sobre ese tema del maltrato, de lo peligroso que se ha convertido para la niñez algunos espacios en la República Dominicana, para no generalizar y decir que es todo. Un mensaje a la población en ese sentido, doctora, para detectar qué hacer cuando hay un niño que está siendo violentado, usted como vecino o como familiar cercano. Claro, los padres tienen que saber que siempre a los niños hay que observarlos, observar su comportamiento, escucharlos, porque muchas veces sucede que los niños dan la voz de alerta y los padres no le creen. Exacto. Porque como se trata de alguien cercano de la familia, No lo pueden creer. puede ser el Dudan. padrastro, el esposo de la mamá, entonces no quieren creerlo, pero siempre hay que observar nuestros niños, nuestros adolescentes, el comportamiento que están teniendo, si están durando mucho tiempo en la habitación, si no permiten que lo toquen, esa es una si no de se las sonríen, defensas sino que porque tienen el niño ellos. es alegre de por sí, ¿verdad? Así es. Si están llorando mucho, si las cosas que les gustaban hacer antes ya no les gusta hacerlas. Esas son cosas que tienen que llamarnos la atención en nuestros pacientes, en nuestros niños. Si la niña está teniendo muchas infecciones, esas son cosas que debemos vigilar. Ojo visor, como dice la Ojo gente. visor. Señores, muchísimas gracias, doctora. Gracias por Gracias haberse a tomado el ustedes. tiempo de estar con nosotros. La verdad que qué bueno que tengamos instituciones de ese tipo y ojalá que sigan floreciendo ese tipo de entidades públicas, en la red pública sobre todo. Muchísimas gracias a la doctora Damelice Ten, directora del Hospital Hugo Mendoza, por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Si no pudo ver el programa a través del canal, búsquenos en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Dos por tres en salud.